un poquito de té. Ok. Oye, Muchas mil gracias por estar aquí. Teníamos esta plática pendiente desde hace... un año. Si no es que más, Ajá. ¿no? O sea, cuando Javi me platicó de ti, ibas a ser, pues, de las últimas entrevistas de la primera etapa del podcast, que duró... Gracias. Duró yo creo que un poquito más de un año. Creo que tenemos más de 100 episodios. Pero como que me quise enfocar un poquito más en la escritura, como que no tenía la edición profesional que pues ahorita ya tenemos. Entonces lo dejé, o sea, abandoné el podcast un año y la tuya fue una de las pláticas que se quedaron pendientes, que llevamos un poquito planeado. Entonces, pues qué gusto que estés aquí, ahora sí, para platicar. Al contrario, Mil gracias. muchas gracias. Gracias por invitarme y la verdad es que yo encantada de la vida porque creo que es información muy importante que todos deberíamos de tener. O sea, tanto papás, obviamente, como adolescentes, pero en general como la sociedad, porque es un tema de interés general. Sí, totalmente. Es uno de los temas que más me preocupa, el de las adicciones, el cómo se van desarrollando los niños, los jóvenes. Me preocupa que ahorita, pues vemos que las adicciones empiezan... a más temprana edad. Pero antes de meternos a eso, quiero felicitarte porque me platicaste que mañana empiezas tu doctorado. Sí, muchas gracias. A ver, platícame un poquito. Estoy súper emocionada. Es un doctorado en psicopatología. Ajá. Bueno, elegí esa temática porque, bueno, pues sigue en la línea, ¿no? De la adicción, por ejemplo, en este caso, porque muchos de los trastornos se desencadenan a partir de una adicción. Muchos otros ya están presentes desde la infancia y en ocasiones no son detectados o posiblemente no son atendidos. La verdad es que como papás, pues lamentablemente también a veces el amor hace que pues nos pongamos como que un antifaz. Es difícil ser objetivo cuando eres papá. Que no aceptemos algunas situaciones o de hecho foquitos rojos, ¿no? Que nos indican que hay un problema y pues lo dejamos pasar, creemos que las cosas se van a componer solitas con el tiempo, con la edad, con la madurez y pues en ocasiones eso no sucede. Claro. Entonces los adolescentes buscan refugio de no me siento parte de, no me siento bien en el mundo, en una sustancia. Claro. Y entonces más bien ya están tratando de medicar los síntomas de un trastorno que ya tienen con una sustancia y pues obviamente eso después pues va desencadenando una adicción, ¿no? Ese sentirse bien o sentirse parte del mundo pues hace que entonces se desencadene una adicción y pues ya tenemos ahí dos problemas, ¿no? El trastorno de fondo y la adicción, o bien la adicción y después un trastorno. Entonces, que se pueden volver hasta tres, ¿no? Un trastorno previo, la adicción y un trastorno posterior. Correcto. ¿No? Se puede hacer la tormenta perfecta. Ajá, entonces por eso es que pues elegí psicopatología para tener como que pues todo un ¿Cómo se podría decir eso? Para tener las herramientas necesarias para poder atender integralmente a los pacientes, ¿no? Tanto adolescentes como adultos. Oye, y previamente estudiaste psicología. Sí, tengo una licenciatura en psicología y tengo una maestría que es pues en lo que me especializo y es mi día a día, ¿no? En el estudio de las adicciones y pues en realidad mi ejercicio es en el tratamiento de las adicciones. Y a pesar de ser un tema que a todos nos preocupa, es más, creo que no solo a los padres, creo que a todos como sociedad nos preocupa el tema de las adicciones, sabemos muy poco y son situaciones demasiado complejas que cuando atacan a las familias o llegan a las familias, el proceso de aprendizaje es muy difícil, incluso si tuviste educación previa en ese sentido, como que el reaccionar, el poder ayudar al paciente es muy difícil, ¿no? Entonces esta plática va a ser valiosísima. Oye, platícame, ¿cómo fue que nació esta vocación? Bueno, el tema de adicciones específicamente a mí se me despertó porque tuve una experiencia familiar en donde, porque digo, esto de la adicción, de los consumos, pues no respeta ni edades, ni nivel social, ni económico, ni cultura, ni religión, ni todos estamos expuestos. Sí. Y yo tuve una experiencia familiar cercana en donde quería hacer algo. Okay. Entonces yo era en ese momento solo psicóloga, ¿no? Ah, ok, y te pasó ya grande. Ajá. Okay. Solo psicóloga y yo quería ayudar. Yo quería hacer algo. Lamentablemente no pude.
no podía hacer nada, me quedé como con esa frustración de si hubiera, yo no sabía mucho del tema. Obviamente ahora me doy cuenta de que tampoco lo hubiera podido ayudar porque justamente tal vez como familiar no tenía las herramientas necesarias y entonces me di a la tarea, ¿no? O sea, dije, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues no nada más hay que enfocarnos en los pacientes. Y creo que uno de los sentimientos, perdón que te interrumpa, creo que uno de los sentimientos pues más fuertes es esa frustración, esa impotencia de querer ayudar y no poder hacerlo. ¿No? Creo que es un común denominador en las familias que han pasado por eso, es esa frustración que es muy triste. Entonces, pues yo dije, pues, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera? O sea, no nada más ir y decir, échale ganas, o no lo abandones, o peor, ¿no? Muchas personas dicen, abandónalo, déjalo, que toque fondo. Y a veces, lamentablemente, el fondo es la muerte, ¿no? Claro. Entonces, pues no, más bien hay que educar, ¿no? Hay que educar tanto a los consumidores, en este caso, como a las familias, porque la adicción finalmente es una enfermedad sistémica. Hay una teoría, que es la teoría sistémica, que refiere que el paciente consumidor es un síntoma de una enfermedad sistémica, que es una enfermedad de toda la familia. O sea, todos se relacionan de una manera y el paciente consumidor es el paciente que es el síntoma que detona, ¿no? Pero detrás hay un montón de trabajo, porque a veces, aunque el paciente se recupere, y créeme que eso lo veo yo muy continuamente con las familias con las que trabajo, con los pacientes en el centro de rehabilitación, que la familia cree que todos sus problemas se van a solucionar si el paciente deja de consumir. Y en ocasiones el paciente deja de consumir y a veces hay problemas que se van entonces desencadenando. Y te prometo que he escuchado comentarios tales como, era mejor cuando consumía. Claro. Entonces eso es porque pues, las familias no están preparadas para el cambio y a veces la familia completa tampoco está preparada para decir, no, pues yo voy a apoyar, pero solamente quiero apoyar llevando, solamente quiero apoyar acompañando. Yo no tengo que hacer nada, ¿no? Porque yo no estoy consumiendo, claro. Entonces yo no estoy haciendo nada malo. Pero no, o sea, la familia, todos tenemos que generar un cambio para que pues el sistema se regenere y se desarrolle. Claro, porque si no cambia el entorno, si no cambia el ambiente, por más que haya una mejoría, una mejora en la adicción, es muy probable que vuelvan a recaer cuando no cambie el ambiente. Exactamente, y eso es algo que yo, por ejemplo, les digo mucho a mis pacientes que están en el centro internados, ¿no? O sea, que tienen que estar súper conscientes de que cuando salen del centro de rehabilitación, las cosas afuera no cambiaron. Sí. El mundo es el mismo. O sea, que tú estuviste aquí, o es más, cuando estás en un proceso terapéutico, que tú estás en terapia no quiere decir que los demás cambian. Claro. Quiere decir que tú cambias y que tú afrontas de manera distinta. Pero tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos son los mismos. Entonces tú tienes que cambiar, tú tienes que generar ese cambio, tú tienes que generar una respuesta distinta para que las cosas, para que el ambiente, el entorno y la familia en general, claro, pues cambie. Hoy quiero retomar algo que dijiste, el tema de dejarlos tocar fondo. En alguna ocasión, no recuerdo en dónde, pero escuché a alguien que platicaba de su experiencia de adicciones en la familia, que decía que a veces tenemos que aceptar que la persona con adicción así es como decidió morir y que tenemos que respetar eso. ¿Tú irías entonces en contra de esta filosofía? Bueno, mira, lo que pasa es que ese sí es un tema como muy complejo. Aquí entran muchas cosas, ¿no? Entran los derechos humanos. Obviamente cada persona debería de tener la libertad de decidir qué hacer con su vida y cómo llevarla, ¿no? Y existen teorías, por ejemplo, hay una teoría que se llama, que es un modelo de tratamiento que es de reducción de riesgos y daños. Y como su nombre lo dice, reducen el riesgo, que es el riesgo de muerte, el riesgo de enfermedad y el daño también, el daño físico, corporal, mental, etcétera, y también el daño al entorno, ¿no? O sea, pero aquí entran pues muchas cosas, ¿no? La política de salud pública, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta porque es integrativa y es cuando el paciente decide
que no va a dejar de consumir. Okay. O sea, no se quiere morir, pero no quiere tampoco vivir en sobriedad. Okay. Entonces, ahí hay mucho debate porque, pues obviamente yo siempre voy a ver por el bienestar de mi paciente. Entonces, no lo puedo obligar, o sea, no lo puedo orillar vas a vivir en sobriedad, vas a vivir infeliz y vas a hacerlo como yo. No, yo tengo que ayudarlo a que él encuentre la mejor manera de salir adelante, pero siempre perpetuando la vida. Claro. Entonces, si yo tengo un familiar y mi familiar dice, yo me quiero morir así, pues entonces me estoy dando cuenta que hay algo que ya no está funcionando, porque los humanos nacemos con un chip, ¿no? Que vendrían esos otros trastornos, ¿no? Exacto, que nos orienta a la supervivencia. Claro. ¿No? Y como ser vivo, o sea, los bebés, nadie les dice, tienes que hacer esto, pero tienen muchos reflejos y todo que hacen que ellos sobrevivan. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la supervivencia. Entonces, si alguien no está enfocándose en la supervivencia, pues ya hay algo mal, ¿no? Sí. Entonces, yo como familiar, pues tengo la responsabilidad de empezar a tomar decisiones. No decisiones sobre su vida, a lo mejor, ni de cómo va a llevar la vida, pero sí decisiones que lo encaminen o que lo dirijan a seguir viviendo. Claro, porque yo coincido contigo. Creo que pues hablar de dejar morir a alguien por una adicción, pues son palabras muy fuertes y yo creo que la familia nunca va a poder tomar esa postura, o por lo menos no en el presente. Exacto. Ya en retrospectiva, quizás sí, ya que termina un proceso que tristemente termina en la muerte, quizás sea más fácil para la familia decir, bueno, pues hubiera pasado antes o no había solución. Pero siempre es muy fácil decirlo en retrospectiva, ¿no? Pero en el momento, cuando tienes al paciente, cuando pues toda la familia está sufriendo por eso, pues lo que menos quieres es que haya todavía más dolor ocasionado por la muerte, ¿no? Claro. Yo creo que también esas palabras se dicen cuando uno siente que ya no hay nada que hacer. O sea, cuando uno también ya se dio por vencido, ¿no? Como familiar. Sí. Pero creo que es importante por eso. Perdón, ¿sí existe ese punto? O sea, ¿tú sí crees que hay un punto de no retorno? Yo he visto muchas familias cansadas. He visto mamás, he visto papás, he visto esposas, hijos, ¿no? Que se cansan y que a veces terminan, pues sí, dándose por vencidos, ¿no? Y yo creo que por eso es importante tener este tipo de pláticas, por eso es importante, pues dedicarnos a la prevención, ¿no? Y a dar información verídica que esté sustentada en ciencia, ¿no? Porque tenemos que basarnos en algo. Darle información de que siempre hay algo que hacer, de que hay tratamientos. En ocasiones la gente no se acerca porque no sabe que existen los tratamientos. Y además esperanza, ¿no? O sea, además de tratamientos, sí, yo diría que nunca hay que perder la esperanza. Creo que cuando se pierde eso, las cosas empiezan a empeorar mucho más rápido que cuando nos mantenemos con la esperanza. Exactamente, pero también creo que cuando te acercas al lugar indicado, justamente porque tienes la información necesaria, pues entonces vas a encontrar la esperanza. Claro. Porque vas a encontrar personas que te pueden ayudar, profesionales que te pueden ayudar, porque existimos los profesionales que nos dedicamos a esto. Existen médicos, existen psicólogos, psiquiatras, o sea, personas que están preparadas para poder ayudar a las personas con consumos, y aún existiendo las instituciones, aún existiendo los profesionales, la gente lleva a sus pacientes a lugares en donde solamente los mantienen en abstinencia, a la fuerza y con violencia. Eso obviamente no va a ayudar. No dudo que haya quienes puedan a lo mejor cambiar ahora por miedo, pero pues no es el camino. O sea, existen los profesionales dedicados a la salud, dedicados a cambiar pues el trastorno desde el fondo, ¿no? Entonces yo creo que pues lo importante de poder dar esta información, de poder esparcirla, pues es justo eso, que la gente no pierda la esperanza y no pierda la fe. Perfecto. Oye, platícame, como mamá, ¿cómo vives esta profesión? ¿Cómo vives esta vocación? En donde ves que pues tienes hijos jóvenes. Pues mira, afortunadamente, pues psicóloga, y que yo hice psicología cuando ya tenía los hijos. Okay. Entonces, mis hijos,
Podría decirte que como mamá a lo mejor cambiaría cosas, ¿no? Cuando los eduqué y demás. Pero yo creo que... Pero creo que es algo que dirían todos los papás, todos ¿no? los papás. Yo creo que... Cambiar esto. Sí, ahora que ya están grandes y que afortunadamente, por ejemplo, uno tiene 28 años y digo, sí, obviamente se divierte y hace, pero pues afortunadamente no tenemos este tipo de problemas en casa, ¿no? Sí. Oye, perdón, quiero hacer un paréntesis porque uno pensaría que llegando a cierta edad es más difícil caer en adicciones. No creemos que estas son un tema de adolescencia, de los 20, pero estaba viendo el otro día una estadística en la que empieza a haber mucho consumo por primera vez en personas de más de 40 años. Entonces, es lo que te decía. Bueno, hay una estadística que sí apunta a que entre más joven consumes, más fácil es que termines en una adicción. O sea, porque acuérdate que una adicción no es algo que nazca de la nada. O sea, no es un consumo y ya se volvió adicto. Hay mucha gente que dice, no, ya tomó y ya es alcohólico. O toma y es alcohólico, pero no. Lo que sí creo que es que hay algunas drogas que sí son muy potentes, ¿no? Que dañan muy rápido la química cerebral. Ajá, sí, exactamente. Pero aún así es un proceso. A lo mejor un proceso más corto que en otros casos que es un proceso más largo. Y yéndonos más profundo, diría que es un proceso que empieza antes del consumo. Ajá. ¿No? O sea, las emociones de la persona, sus hábitos, su sentido de pertenencia. Exactamente. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos hablando de adolescentes, pues hay que recordar que el lóbulo frontal todavía no se termina de formar. O sea, el cerebro termina de formarse a los 24 años, según la OMS. En el mejor de los casos. ¿No? Ajá. Entonces, si nosotros comenzamos a consumir a los 12, 13, cuando el cerebro está en crecimiento, pues imagínate todo lo que le quitamos, ¿no? Sí. Entonces se va disminuyendo pues esa posibilidad de vivir con salud, ¿no? O de estar verdaderamente con todas las funciones o al 100% a nivel cerebral. Entonces, entre más temprano el consumo comienza, más fácil es que se desarrolle una adicción y aún así pues tampoco es el 100%, ¿no? Afortunadamente. Claro. Hay mucha gente que solamente lo deja en consumos y hay mucha gente que avanza a consumos problemáticos y hay muchas otras personas que sí ya desarrollan dependencia. Pero para eso pues nos tenemos que basar en los manuales para digamos, descartar criterios o sumarlos para poder definir o diagnosticar de una manera adecuada la adicción. Ya cuando es una adicción, pues ya se emplean otro tipo de métodos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que mencionas de que ya hoy en día los consumos a veces comienzan a los 40, pues también tiene mucho que ver con la aceptación de las sustancias, con la información que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, la marihuana hace poquito tiempo, pues cuando empezó como a que existió el debate de que era medicinal y de que tanta cosa, pues obviamente como que comenzó a ser muy aceptada porque ya veías en el camión, ya veías en muchos lugares. De hecho, hay muchos lugares en donde garantizan el uso de CBD, porque sí hay estudios que apuntan a que el CBD es un ansiolítico natural que puede ayudar, por ejemplo, en enfermedades como, no sé, epilepsia, a disminuir un poquito los síntomas de algunas enfermedades. Pero obviamente, pues eso no es, en México, para empezar, se está estudiando la posibilidad. Eso es en el mundo. Claro, y nada más no tiene nada que ver el uso medicinal con el recreativo. Exactamente. O sea, uno te manda la dosis el doctor. Exactamente. Y en el otro lo hacen de forma recreativa. Y aparte, el CBD es un solo cannabinoide de los 136 que tiene una planta. Okay. Entonces, todos los otros pues causan un buen de daño. Si el THC, que es el más estudiado, pues es el que puede, digamos que es el que es psicoactivo y te puede desencadenar esquizofrenia. Okay. No en todos los casos, pero sí cuando ya hay un antecedente de esquizofrenia. Entonces, a partir de que empezó ese auge de que lo medicinal y que se empezó a estudiar más y que se empezó, digamos que a darle información que también es información que a veces solamente vemos pedacitos, o sea, no vemos todo el artículo, ¿no? Entonces, pues digamos que la aceptan y pues también tiene mucho que ver obviamente la cultura, ¿no? Que ya en las películas, en el TikTok, en todos los lugares, pareciera que es algo que es inocuo. La realidad es que no es inocuo, ¿no? Que nos va a causar un daño. Y hay estudios que afirman que el uso de la marihuana a largo plazo sí tiene muchos daños.
Pero también hay mucha gente y te puedo decir, yo he tenido en mi consulta personas que vienen y me dicen, yo tengo consumiendo marihuana 30 años y no tengo ningún problema. Pues no sabes realmente cómo ibas a hacer si no hubieras fumado. Sí, la pérdida del potencial. Yo hablo mucho de eso. Entonces, a lo mejor la memoria, sí tienes daños, a lo mejor en el aprendizaje, en la retención de la información. La creatividad. Y que a veces creen que los hace más creativos, pero no, para nada. Pero no, ¿por qué? Porque disminuye todas las capacidades y todos los procesos psicológicos. Entonces, pues sí, lamentablemente esa aceptación y esa facilidad para conseguir las sustancias, pues también es un problema, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que últimamente muchas personas se están volviendo adictas, porque tiene mucho que ver esa aceptación y ese auge, y quieras o no, pues la edad también, ¿no? A los 40 años la gente regresa un poquito a la adolescencia. ¿Ah, sí? Okay. ¿No? Y que ya perdió y que se quiere mantener joven, y más hoy en día, ¿no? Las generaciones, la crisis de la edad. Entonces a veces comienzan con ese tipo de conductas, ¿no? Claro. Oye, y sí es un síntoma muy preocupante de la sociedad, la glorificación de las sustancias. Sí, claro. O sea, sí lo hemos visto como culturalmente en los últimos 10 años, sí ha habido una tendencia muy fuerte hacia la normalización, no solamente de la marihuana, sino de muchas drogas. Y a mí me cuesta entender cómo, o sea, siendo muy objetivo, poder entender por qué un adolescente puede caer en esas conductas, porque como bien lo mencionas, su cerebro se está desarrollando. Esa parte es crítica para la toma de decisiones, el criterio, el mantenerte alejado de los problemas. Pero me cuesta entender que una persona grande, que ya vivió, que ya tiene sus añitos, decide experimentar. Y yo lo veo como un fenómeno social muy alarmante que a veces creo que no sé si es por aburrimiento, por falta de propósito. O sea, ¿por qué alguien de 40 años con hijos se comería un chocongo en una fiesta infantil, ¿no? O sea, me cuesta mucho entenderlo. Bueno, a lo mejor, no sé si en una fiesta infantil, ¿no? Pero que comienzan a tener tipo de digo porque he escuchado casos. Ya sabes. Okay. Y es más, no he escuchado un caso. Muchos. He escuchado muchísimos. Y en bodas, bueno, también muchísimo. Sí, eso sí. Pues yo creo que sí tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, la regulación emocional. Como bien lo dijiste hace ratito, este asunto no comienza en el consumo. O sea, comienza muchísimo antes, cuando aprendemos a regular, cuando aprendemos a expresar nuestras emociones, cuando aprendemos a tomar decisiones, a tener pensamiento crítico, cuando empezamos a utilizar como todos nuestros elementos para vivir en libertad, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada regulación emocional, obviamente va a llegar un momento en el que nos sintamos aburridos a veces de la vida que tenemos, pues así como que y esto ya es todo lo que va a pasar en mi vida, ¿no? Y que eso habla de una falta de propósito. Porque creo que cuando alguien tiene un propósito, y ni siquiera quiero irme más profundo, ¿no? De algo más grande que tú mismo, pero incluso cuando tú eres tu propio propósito, en la juventud, cuando dices, quiero crecer profesionalmente, quiero tener una mejor salud, o sea, cuando ni siquiera eso hay, creo que es cuando eres más propenso a caer en estas conductas. Y también mucho la cultura de la felicidad, ¿no? O sea, todos queremos ser felices y solo queremos ser felices. Y de la manera incorrecta, rápida, barata. Ajá. Entonces, tenemos 6 emociones básicas. Y las 6 emociones básicas queremos solamente estar todo el tiempo en alegría. O sea, a nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta estar enojado, a nadie le gusta tener miedo. Todo el tiempo queremos solamente utilizar alegría. Y las emociones son parte de nosotros, o sea, son como componentes de nuestro cuerpo, ¿no? Como la mano, la nariz, o sea, ¿en qué momento dices, ya no voy a ocupar las manos? O ya no voy a ocupar las piernas. Quieres ocupar todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque sirve para algo, son herramientas. Bueno, las emociones, de igual manera, son herramientas para la vida. Entonces no puedes decir, ya no voy a ocupar el enojo o ya no voy a ocupar la tristeza. Y mucha gente dice, ya no voy a estar triste, ya no voy a enojarme, ¿no? Ya nada más voy a estar alegre. Entonces, ¿en qué momento va a ser eso saludable? Obviamente, pues el enojo no es malo, el enojo solamente tenemos que aprender a regularlo y tenemos que aprender a expresarlo, pero es parte de nosotros
y sirve para algo. Entonces, cuando a veces empiezas a tener ese pensamiento y ya no me voy a enojar, pues empiezas a reprimir, a reprimir, a reprimir. Va a llegar el momento en el que estés hasta acá de enojo y obviamente lo quieras sacar de alguna manera. Y ya va a ser tan complicado que alguien va a venir y te va a decir, ay, pues fúmate un churro y mira, con eso se te va a quitar. Y tú te lo fumas y sorpresa, te das cuenta de que efectivamente, obviamente todo ese enojo acumulado no se va a ir, pero en ese momento en el que estás fumando te vas a sentir tranquilo y vas a empezar a ver la vida de una manera diferente. Entonces te enganchas de esa sensación de paz, de tranquilidad y obviamente la quieres estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando lo que primero teníamos que haber hecho era aprender a mediar, a regular y a aceptar que nos enojamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Claro. Entonces, desde ahí, o sea, desde la educación emocional, que yo creo que es el tema y que, por ejemplo, como papás, ¿no? O sea, como papás, es lo que más nos importa, el poder darles a nuestros hijos las herramientas necesarias para que puedan vivir libres, plenos, y no nada más de adicciones, sino de cualquier otra conducta que los pueda perjudicar. Pues entonces yo creo que primero nos tenemos que educar emocionalmente nosotros y después transmitírselos a ellos. Y es difícil entender que no hay emociones malas, ¿no? Incluso, pues una emoción con una connotación tan negativa como el miedo, pues da lugar a la valentía, al coraje, ¿no? Entonces siempre tenemos que entender que es un yin-yang, que necesitamos todo el repertorio de emociones, las que consideramos buenas y las que consideramos malas, porque ahorita que mencionabas esta búsqueda perpetua de la alegría, hay una anécdota muy buena que refleja esto, la realidad de una vida de pura alegría, en donde una persona que tiene muchas adicciones se muere. Entre esas adicciones tenía adicción al alcohol, a las apuestas, al sexo. Y entonces pues él se muere y despierta y está en un casino. Y lo recibe, pues no sé, el gerente del casino. Bienvenido, señor. Lo sienta en una mesa, empieza a apostar y ganaba. Le traían su whisky, se terminaba su copa y se la volvían a llenar. Llegaban mujeres guapísimas a seducirlo. Entonces su vida se convirtió en ese constante de ganar las apuestas, tener relaciones, estar tomando todo el día, hasta que un día se empieza a cansar de estar sintiendo toda esa dopamina todo el tiempo. Entonces le habla al gerente y le dice, oye, estuve pensando las cosas, sinceramente este estilo de vida no es para mí, ¿no? El cielo no es para mí, yo creo que me sentiría más cómodo en el infierno. Y entonces voltea al gerente con cara de diablo, de demonio, y le dice, ¿quién te dijo que estabas en el cielo? Él estaba en realidad en el infierno y esa búsqueda de dopamina, y hasta el conseguirla constantemente y estar como un hámster todo el día en esa ruedita, es una vida muy, muy fea y creo que se plasma claramente cuando vemos al hincaer en la adicción. Exacto. Y bueno, pues obviamente lo que dices, ¿no? O sea, es muy complicado aceptar que las emociones son parte, que son herramientas y no darles una connotación negativa porque simplemente, claro que hay emociones desagradables, pero son herramientas. Entonces tenemos que utilizarlas. O sea, si me enojo, pues preguntarnos por qué me estoy enojando, ¿no? O sea, el enojo, su utilidad principal es poner límites. Okay. Si yo no me enojara nunca, ¿cómo podría la gente saber en qué momento ya no pueden avanzar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando eres niño, muchísimo te dicen, no te enojes. Entonces los niñitos crecen sabiendo que eso es malo, que no se deben de enojar, ¿no? Es muy común escuchar, el que se enoja pierde, por ejemplo. Obviamente, pues tú vas ahí creando una idea de que el enojo es malo y que cada que te enojas no debes de estar en esa, ¿no? En esa posición. No, claro que nos podemos enojar porque somos humanos. Aquí lo importante es saber cómo expresar y cómo regular las emociones, ¿no? O sea, cada una tiene su utilidad. Y ese es el primer paso. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los papás, es el primer paso para poder garantizar o para poder, no sé, verdaderamente decir, di lo necesario para que mi hijo tenga una vida plena. Claro.
La educación emocional, lo primero. Y lo primero, pues, es en casa, ¿no? Que es el entorno en donde los niños comienzan, pues, que se expresan, que aprenden, que expresan la emoción, que solicitan, que piden, que ponen límites, que no sé qué. Obviamente un niño que es ignorado, que es invalidado, ¿no? Así de, ay, ¿cómo te enojas por eso? O, ay, eso no deberías de estar triste por eso. Por ejemplo, hay muchas mamás que, pues no sé, antes se escuchaba mucho, ¿no? Que la mamá decía, llora cuando yo me muera, ¿no? O sea, no hay ningún otro motivo por el cual estar triste. El único motivo es ese. Entonces, pues uno va limitando, va reprimiendo las emociones, pues va a llegar el momento en el que estés al borde y te ofrecen cualquier cosa que te haga sentir en paz o tranquilo o productivo, ¿no? Porque hoy en día con la metanfetamina es lo que sucede. O sea, que te sientes tan inútil y con la metanfetamina casualmente empiezas a sentir que tienes energía, que puedes hacer todo, que te puedes concentrar. Pues entonces te empiezas a sentir como ese que deberías de ser y no eres. Cuando, o sea, con la educación emocional, con la correcta toma de decisiones, con el pensamiento crítico, con todas esas herramientas emocionales que tuviéramos, pues entonces podríamos evitar pues muchas cosas, ¿no? O sea, claro, muchas cosas. Porque yo tengo la teoría de que las adicciones se pueden prevenir desde los primeros años de vida. Uh-huh. Y fíjate, como lo que mencionas ahorita me lo confirma, porque muchas veces cuando los niños lloran, ¿qué les damos? Un dulce. Un dulce. Uh-huh. Les cumplimos un capricho, sí. Les compramos el juguete, sí. Y los estamos condicionando a eso sin darnos cuenta como papás. Y fíjate que a mí me gusta mucho la filosofía estoica. Uh-huh. Y la gente confunde mucho el estoicismo con no sentir, uh-huh. ¿no? Como de no te perturbas por nada, no sientes, no lloras. Y la realidad es que es completamente lo opuesto. O sea, el estoicismo habla mucho de permitirte sentir, pero gobernar esas emociones, uh-huh. y liberarlas de manera positiva. Pero eso incluye el llorar, eso incluye el sentirse frustrado, eso incluye el sentirse enojado, como tú bien dices. Uh-huh. El enojo es la señal que nos da nuestro cerebro de que necesitamos poner límites. Uh-huh. Entonces creo que debemos de empezar creo que eso es lo básico, o sea, permitir a los niños vivir esas emociones, uh-huh. no tener esta idea de que una persona fuerte emocionalmente es la que no siente, sino la que logra canalizar esas emociones de manera positiva. Y claro, no es algo inmediato. Primero tienes que sentirlas, tienes que procesarlas, tienes que digerirlas y después viene el canalizarlas. Uh-huh. Y eso no quiere decir que en esos pasos no esté pues el de repente la frustración, de repente el llorar, ¿no? Que ahorita vemos, sobre todo en niños hombres, es como llora, es débil emocionalmente. Uh-huh. ¿No? O sea, somos muy duros en ese sentido. Exactamente. Y mira, eso que dices es súper importante. O sea, de verdad que sí es justamente en donde se inicia el anestesiar esa emoción desagradable. O sea, está llorando y le voy a dar una paleta para que se contente. Pero entonces, ¿para qué le doy la paleta? O sea, yo le doy la paleta al niño para que el niño sea feliz o para que yo no esté escuchando ese llanto y yo no sea infeliz porque le está llorando. O sea, también eso es una señal, estamos de acuerdo. Entonces, el niño lo entiende como, no está bien llorar y con el azuquita, pues ya me siento feliz. Y entonces, sí hay remedio para esta sensación. Y ahí entonces comienzas a condicionarlos, como bien ahorita lo dijiste. O sea, justamente el hogar es el primer espacio en donde el niño tiene que aprender a manejar la frustración. ¿Cómo puedes darle a tu hijo tolerancia a la frustración? Frustrándolo. Es la única manera. Claro. Dándole pequeñas dosis de frustración. De sí, eso no te salió como querías, pero pues lo que tienes que hacer es continuar intentando. No, toma un dulce y ya, no importa que hayas sacado 5. Mira, no va a pasar nada y ya después. No. Pues, o sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con esa sensación de frustración? Porque justamente en la adolescencia es muy común que el niño se siente frustrado, bueno, y el adolescente se siente frustrado y entonces comienza a consumir para no sentir eso, para no sentirse, digamos, insuficiente, para no sentirse totalmente aceptado, porque no sé por qué no puede con cierta situación y entonces eso no le gusta y entonces mejor voy a consumir. Tan solo en una fiesta, ¿no? O sea,
por ejemplo, ahorita, o sea, imagina, el adolescente llega a una fiesta, por ejemplo, en donde no conoce a nadie o en donde es la primera vez que lo invitan o no sé qué. Entonces, así como que, pues voy a estar aquí y como nadie me habla y como no sé qué, y bueno, pero allí están tomando y empiezo a tomar y entonces empiezo de pronto a sentirme súper alegre y puedo socializar y puedo ir y puedo no sé qué. Y entonces utilizo la sustancia para poder hacer algo que no haría generalmente, ¿no? Porque Sí, yo que no les da un tolero, falso sentido de pertenencia. no tolero la frustración de estar aquí y de empezar a conocer poco a poco, de ir desarrollándome o desenvolviendo. No tolero eso ni 15 minutos, ¿no? Entonces, mejor primero me anestesio y ya llego con la actitud, y pues ya si ese no me habla ni me importa, ¿no? Porque en algún lado voy a encontrar en dónde encajar, porque yo soy el alma de la fiesta. Entonces, eso, pues, ¿desde dónde viene? Desde la infancia justo, ¿no? Porque ahí en donde me sentía frustrado, ahí en donde me sentía enojado, ahí en donde me sentía triste, mi mamá o mi papá me daban un dulce, me daban un juguete, me ponían la televisión, que no sienta eso. Y uno de los ejercicios, una de las cosas más importantes que les podemos dar a los hijos justamente es aprender a manejar que el mundo no va a estar para servirlos, que van a tener un montón de frustraciones y que no pasa nada. Bueno, que sí pasa, pero que lo tenemos que afrontar y que lo podemos resolver porque existe la manera, o sea, siempre existe la posibilidad de solucionar. O sea, ¿no te gusta sentirte así? Ok, pues vamos a solucionarlo, pero no vamos a anestesiarlo. Claro. Gracias por este ratito que pasamos juntos y por compartir nuestros valores. Si este episodio conectó contigo, déjanos un comentario bonito, un like, suscríbete o comparte. Eso nos ayuda a llegar a más superpapás. Y antes de irnos, recuerda, un mundo mejor empieza en casa.